Extra urgente. Abogado del Patriota acusa al fiscal James de hechos negativos en el caso de New York. Los republicanos del Senado dicen que la investigación de la Corte Suprema es parcial. Los hechos negativos de la izquierda contra Mike Johnson solo pueden resultar contraproducentes. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. Unos días después de que un juez de la Corte de Apelaciones de New York suspendiera una orden de silencio que prohibía al Patriota hacer comentarios sobre el personal del tribunal, en su juicio por fraude civil, la abogada del Patriota Alina Habba acusó a la fiscal general de New York, Letitia James, de hechos destoros y la lucha por The Deutsche Bank en una entrevista con un diario. Sería una posición muy difícil para mí aconsejar a mi cliente en este momento que pague por lo que efectivamente es un hecho negativo, dijo Habba a la publicación cuando se le preguntó sobre las especulaciones de que el caso podría estar acercándose a un acuerdo de culpabilidad. Letitia James lucha por el Deutsche Bank. James ha declarado que la organización Trump utilizó el Deutsche Bank, su mayor prestamista de crédito, inflando el valor de sus empresas para asegurar préstamos favorables para los hoteles del Patriota. Habba respondió diciendo: ¿qué daño hizo la organización Trump? Ha creado 1,000 puestos de trabajo. Pagan cientos de millones de dólares en impuestos. Han cambiado por sí solos el horizonte de la ciudad. En cuanto a una posible sanción que impida al Patriota hacer negocios en New York, Habba dijo: no creo que le entristezca tanto irse en este momento. Sé que tiene buenos recuerdos de ello. Simplemente no creo que la ciudad sea lo que era. La semana pasada, el juez Arthur Engoron rechazó las demandas del Patriota de anular el juicio después de que sus abogados argumentaran que el juez había mostrado parcialidad política, incluida la estrecha consulta de Engoron con su asistente legal Alison Greenfield, quien ha sido instada. Al comentar sobre el levantamiento de la orden de silencio, Habba dijo a un diario que la División de Apelaciones vio esto como lo que era un ejercicio inconstitucional de una orden de silencio sin el debido proceso. Se espera que los abogados del Patriota traigan esta semana una serie de testigos expertos para que testifiquen a favor del Patriota cuando el juicio entra en su segundo mes. Engoron dictaminó antes de que comenzara el juicio del Patriota y sus coacusados eran responsables de fraude y decidirá el castigo cuando finalice el juicio. James ha pedido que el Patriota reciba una multa de $250 millones y que se le prohíba hacer negocios en New York. El Patriota niega haber actuado mal, insistiendo en que los activos no tenían un valor objetivo y que las valoraciones variables son estándar en el sector inmobiliario. De otro lado, los republicanos del Senado dicen que una investigación del Comité Judicial sobre la ética de la Corte Suprema no puede centrarse únicamente en las actividades judiciales conservadoras. El presidente del comité, Dick Durbin, demócrata por Illinois, ha tratado de autorizar citaciones para el activista judicial conservador Leonard Leon y el megadonante republicano Harlan Crow. Los republicanos han propuesto más de 150 citaciones adicionales para ampliar una investigación que, según dicen, es unilateral contra los jueces conservadores del Tribunal Supremo, informó un diario el día de ayer. El diario obtuvo copias de las enmiendas que los miembros del Partido Republicano quieren agregar a la propuesta para citar a Leo y Crow. Si los demócratas insisten en seguir este camino de citaciones partidistas, es justo que los republicanos soliciten citaciones para amigos y aliados de los jueces designados de los demócratas, dijo el abogado Mark Paoletta, amigo del juez Clarence Thomas, informó un diario. La senadora Marsha Blackburn, republicana por Tennessee, propuso anteriormente una enmienda que exigía citaciones para el personal y el editor de libros de la jueza Sonia Sotomayor. Lo que aprendimos fue que a lo largo de los años
Su personal ha presionado a las instituciones públicas para que compren sus libros, dijo Blackburn antes de que la votación para citar a Crowe y Leo fracasara el 9 de noviembre, diciendo que los demócratas estaban participando en un asalto a la legitimidad de la Corte Suprema. Otros republicanos en el comité judicial han presionado para citar a organizaciones y nombres de élites ricas que anteriormente ofrecieron generosos obsequios de viaje a 2 exjueces del Tribunal Supremo nominados por demócratas, incluido el juez retirado Stephen Breyer y la fallecida juez Ruth Bader Ginsburg. El senador Lindsey Graham propuso una citación a David Rubenstein, un magnate del capital privado, que según la revelación de Breyer en 2013, pagó un pasaje a él a la isla de Nantucket. El senador John Kennedy ha propuesto citaciones relacionadas con las contribuciones financieras de la familia Pritzker para muchos de los viajes de los jueces del 2004 al 2018. Crowe ha tenido vínculos con Thomas durante décadas, pagando vacaciones casi anuales, comprando a Thomas y otros la casa de Georgia, en la que aún vive la madre del juez, y ayudando a pagar la educación privada de un familiar. Leo trabajó con el patriota para nominar jueces conservadores. Durbin suspendió abruptamente la reunión del 9 de noviembre después de que los republicanos del comité dejaran claro que pedirían citaciones para votar sobre una serie de funcionarios demócratas y otros. Durbin canceló una reunión del 16 de noviembre antes del feriado de Acción de Gracias sin una indicación clara de cuándo se convocaría la próxima votación, informó un diario. El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, advirtió el mes pasado a los demócratas sobre sus planes de emitir citaciones a Crowe, Leo y al propietario de la compañía hipotecaria, Robin Arklay II. Lo que Durbin está apuntando aquí son ciudadanos privados sin ningún propósito legislativo. Creo que es total y absolutamente inapropiado, dijo McConnell. De otro lado, los demócratas liberales y sus aliados en los medios de comunicación están fuera de sí. El nuevo presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, republicano de Luisiana, debe ser ridiculizado porque simplemente no encaja con la refinada cultura de Washington. Apoya al patriota. Un diario describió a Mike como un republicano de extrema derecha que niega las elecciones. Está en contra del no nacimiento, del matrimonio entre 2 personas del mismo sexo y está a favor de las herramientas, y es ultra religioso. Este tipo debe ser de otra época, o tal vez de un país elevado. La prensa informa, con gran expectación, que él asiste a la iglesia y de hecho admite creer en Jesús. ¿De qué clase de loco estamos hablando aquí? Bill Maher se burló de la fe de Mike comparándolo con alguien de Maine, sugiriendo que la devoción del primero no era tan diferente de la de escuchar voces del segundo. Conozco a Mike desde hace años, y él y su esposa me llevaron por el área de Shreveport cuando me postulé para gobernador, presentándome a pastores y líderes de la comunidad local, y de hecho los observé haciendo algo extremadamente extraño. De hecho, inclinó la cabeza y oró antes de comer, lo que provocó que más de una camarera corrió para asegurarse de que no había nada malo con su comida. Le pedí a Mike que escribiera, editara y revisara mis políticas sobre fe, libertad religiosa y valores tradicionales durante 10 años mientras ocupaba el cargo, y estoy orgulloso de considerarlo amigo. Los críticos liberales entienden sus comentarios como insultos ingeniosos, pero podrían funcionar como un discurso de nominación bastante eficaz dentro de la conferencia republicana de la Cámara. Cuando serví en el Congreso, los miembros de ambos partidos se enorgullecen de servir en la Cámara del Pueblo, la rama del gobierno federal más cercana y más receptiva a los votantes. A los liberales solo les sorprende que los republicanos hayan elegido a un orador que comparte muchas de las opiniones de sus votantes. Es cierto que esto es inusual en Washington, donde muchos funcionarios electos olvidan rápidamente a sus votantes y sus promesas de campaña 5 minutos después del cierre de las urnas. Pero es realmente sorprendente que los republicanos de la Cámara de Representantes eligieran a un presidente que apoya al presidente patriota, el actual favorito para la nominación presidencial del Partido Republicano.
Después de que los demócratas de la Cámara de Representantes se negaron unánimemente a votar por cualquier republicano como orador aceptable en múltiples votaciones, es realmente impactante que el partido, que se presenta como social y fiscalmente conservador, haya nominado a un conservador social y fiscal para ser su líder. Al parecer, los medios y los demócratas solo se habrían sentido satisfechos si la conferencia republicana hubiera respaldado a una republicana como Liz Cheney, que no pudo ganar en una primaria, o simplemente hubiera admitido la derrota y le hubiera entregado el asunto a Hakeem Jeffries, demócrata de New York. Los periodistas liberales han instado a Mike, tanto por sus opiniones políticas públicas como por su vida personal. Han dado sin aliento la escandalosa noticia de que Mike y su esposa adoptaron o criaron a un menor afroamericano desde que tenía 14 años y han estado comprometidos en un matrimonio pactado durante aún más tiempo. Mi esposa y yo fuimos una de las primeras parejas en contraer un matrimonio pactado hace 26 años, poco después de que el entonces representante estatal Tony Perkins redactara la legislación habilitante. Tuvimos que regresar 2 veces a la oficina del secretario local para completar el papeleo, después de que empleados gubernamentales bien intencionados intentaran disuadirnos, argumentando que el matrimonio podría no durar. La izquierda se está burlando de Mike, pero es de ellos de quienes hay que burlarse. Mike es un hombre de familia bueno y decente, que sirvió fielmente a su comunidad mucho antes de ser elegido para el cargo. La prensa lo describe como siempre amigable, educado y humilde, pero insiste en que estas virtudes no son más que una máscara y no compensan sus irritantes principios conservadores. La prensa ama a los organizadores comunitarios como Barack Obama, pero solo cuando organizan los tipos correctos de comunidades. No tienen paciencia con un hombre que realmente cree y vive según los principios conservadores que vende a los votantes. Si Mike tuviera opiniones políticas opuestas, los medios habrían abrazado con gusto su origen humilde, su intelecto como abogado, constitucionalista y su inspirador ascenso contra todo pronóstico. O si Mike fuera un ateo trans que condujera un coche eléctrico, los titulares proclamarían: el señor Johnson va a Washington, comparándolo con el personaje de Jimmy Stewart en el clásico de Frank Capra. La buena noticia para los conservadores es que Mike, para ser un político, es singularmente inmune a los elogios y críticas del establishment. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.